Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Bien vencidos? Bendecidos. ¿Quién vino la semana pasada a la misa este domingo? Yo. ¿De qué se ha estado hablando en las misas estos domingos, hermanos? De la Eucaristía, ¿verdad? En la diócesis de San Diego nos están pidiendo hacer énfasis en lo que es la Eucaristía. Y la Eucaristía es una de las dos formas donde Jesús se hace presente para nosotros, ¿amén? Los de atrás digan amén. Muy bien. Jesús se hace presente en dos formas y es como se divide la misa, ¿verdad? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Jesús se hace presente en la forma de la palabra porque nos lo dice en Juan 1:1, que ya estaba la palabra de Dios, ¿verdad? Si quieren buscarlo, Juan 1:1. Dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Palabra de Dios. Aquí nos dice que la palabra de Dios estuvo desde el principio y sabemos que cuando el mundo fue creado estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, que es Jesucristo, se hace presente en dos formas para ayudarnos en este caminar, en esta vida, ¿verdad? Que es pasajera, es muy frágil. Cada uno de nosotros, en cierta manera, a veces nos da miedo pensar en lo que pasa después de la muerte. Muchos de nosotros no queremos pensar que así como la leche que compramos en el supermercado tiene una fecha de caducidad, así también nosotros aquí en la tierra tenemos una fecha también de caducidad. Y no es para meterles miedo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos vemos amenazados, ahorita más con esta pandemia, de pues entregar, ¿verdad?, nuestra vida e ir a la presencia de Dios. Hay muchas personas que han fallecido, ¿verdad?, en esta pandemia a causa de esta enfermedad y otras personas han fallecido por algunas otras razones. Pero no es momento de pensar en la muerte, porque la muerte, ¿verdad?, es la puerta que nos va a abrir hacia la eternidad. Jesús nos ha prometido en su palabra y en su Eucaristía que el que come y beba de su cuerpo y de su sangre tendrá vida eterna. La vida eterna pues es el siguiente paso, ¿verdad?, después de que dejamos el mundo. Pero para llegar a ella tenemos también que nosotros hacer méritos, hacer obras. No solamente es ocupar un lugar o no solamente es ser, sino que también debemos de nuestra fe ponerla en práctica, no solo en la palabra, sino que también con las obras. ¿Y cuáles son esas obras? Pues lo primero y lo principal que nos pide Jesús es amar a nuestro prójimo. Ámense los unos a los otros, que es lo principal. Si todos nos enfocamos en el amor, ¿verdad?, que le tenemos a nuestro prójimo, pues el mundo sería distinto. No hubiera tantas familias separadas, no hubiera tantas guerras, no hubiera tanta gente que se pelea, que se ofende. Si todos nos enfocáramos en ese amor que Jesús nos ha dado y que nosotros también debemos de dar, estaríamos mejor que en otros tiempos. Y en estos momentos nos piden hablar sobre la Eucaristía, que es la otra forma en la que Jesús se hace presente, ¿verdad? Y en ese Evangelio de San Juan 6, donde Jesús ya usa un lenguaje más teológico, un lenguaje más complicado. Y algunos de los que seguían a Jesús, a él revelarse que ellos tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, no lo entendieron al principio. Y muchos de ellos, los que se consideraban discípulos de Jesús, se empezaron a alejar, se empezaron a ir. Y mismo Jesús le pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le contesta Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? En esta pandemia mucha gente se ha alejado poco a poco de la iglesia
Si ustedes ven en las redes sociales, en la televisión, las fiestas, los lugares de conciertos están llenos. Pero tristemente las iglesias, los templos, y no se diga los grupos, están vacíos. La gente viaja en avión, ¿verdad? Y usa el cubrebocas y se van cuidando y van guardando la distancia. Pero tienen miedo de venir al templo a adorar a Dios. Tienen miedo de venir a la iglesia a dar gracias. Mucha gente decía, ya quiero que abran la iglesia para ir una vez más a su encuentro. Pero solamente se quedó en palabras y no se quedó en acciones. Mucha gente ha usado esta pandemia como una excusa para ya no seguir más a Jesús. Muchos de nosotros, a lo mejor antes de esta pandemia, ya teníamos un pie fuera de las cosas de Dios. Y se llegó el tiempo de que nos encerraron y dijimos, bueno, pues ya era hora de que yo dejara las cosas de Dios. Ya era hora de que yo me tomara un descanso, porque ya me hacía falta. Y mucha gente que lo tomó de esa manera, tristemente, ya no están con nosotros, ya no han regresado. Ni siquiera han regresado, ¿verdad?, por sus trastes que dejaron aquí. Mucha gente se afana, ¿verdad? Ahorita hay una controversia muy grande en nuestra iglesia. Y si me van a censurar, ¿verdad?, en las redes sociales, ni modo. Pero hay una controversia muy grande que mucha gente se ha alejado de la iglesia. Y la excusa es que no me dan la comunión en la boca. Y eso lo usan como una excusa para dividir. Lo usan como una excusa para no venir a la iglesia. Lo usan como una excusa para meter ideas a la gente, para hacer que su fe desfallezca. Y muchos dicen, es que si no la recibo en la boca, mejor prefiero no recibirla. Aquí cuando empezaron las misas al aire libre, yo escuchaba eso porque me tocaba venir temprano. Dice, no, si todavía es en la mano, mejor no recibo la comunión. Y tristemente, ¿verdad? Mucha gente se quedó en eso, se quedó afanada en eso. Y algunas personas se han ido a otras iglesias, para no decir nombres y apellidos. Pero dice, yo voy a tal iglesia porque ahí me dan la comunión en la boca y de rodillas. ¿Y qué quiere decir eso? Falta de fe y falta de obediencia a la iglesia. Mucha gente, ustedes saben, lo he hablado los martes, ¿verdad?, cuando nos reunimos los servidores. Pero hay mucha gente que se pone a acusar al Papa, se pone a hablar mal del obispo y se pone a decir, es que ¿por qué nos dan la comunión en la mano? Es algo que está prohibido. Pero las dos formas que recibimos la comunión, en la mano o en la boca, es lícito. Así lo dicta la iglesia. Y la gente que decía, prefiero no recibir la comunión a recibirla en la mano. Entonces mucha gente dejó de consumir el cuerpo de Cristo por berrinches, por caprichos, por confusión, por falta de fe, por falta de obediencia o no sé por qué. Pero si nosotros no recibimos el cuerpo de Cristo cada domingo, cuando menos, nos vamos a ir debilitando y cualquier ola, cualquier rumor, cualquier escándalo en la iglesia nos va a hacer que nos separemos. Y eso debemos de estar atentos ahorita porque las redes sociales, los medios, nos están metiendo muchas cosas. Hay mucha gente que se clava en YouTube viendo videos de teorías de conspiración, que la iglesia se va a acabar, que va a pasar esto, que la vacuna es el 666, y la gente se clava en eso. Y lo que nos debemos de concentrar es en recibir a Jesús y recibirlo con gracia y en gracia. Porque muchas veces venimos a la comunión y no le damos esa importancia al cuerpo de Cristo. Porque es el mismo Jesús que se hace presente en ese pedazo de pan para darnos a nosotros la fortaleza, la fuerza para seguir adelante. Porque el día de mañana no sabemos cuándo nos va a tocar esa fecha de caducidad. Y a veces no le damos la importancia al recibir el cuerpo de Jesús. No nos confesamos seguido,
A veces preferimos ir a una fiesta en domingo, ir a un convivio, que venir a misa. Cuando debería de ser al revés, primero voy a misa y después voy a convivir, después voy a estar con la familia. Y todo lo hacemos al revés. El domingo es el día de descansar, el domingo es de estar con mis cuates, el domingo es el día para ver el clásico joven o el clásico del Distrito Federal. Y es para juntarme con mis amigos, para tener la hielera bien llena, de agua fresca obviamente, de pasarla bien. Ese es el día que yo le dedico a mi familia y está bien. Pero lo principal, que es recibir el cuerpo de Jesús en la Eucaristía, lo hacemos a un lado. Hacemos planes alrededor de nuestras obligaciones en la familia, pero no hacemos planes alrededor de nuestra obligación con Cristo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, de la esclavitud, ellos empezaron a renegar, porque a pesar de que había abierto el mar en dos para que ellos salieran y fueran a la tierra prometida, empezaron a renegar porque no tenían que comer, porque no tenían que beber, y empezaron a hacer bullying, ¿verdad? Moisés, pobrecito, aquí nos traes para matarnos en medio del desierto, no tenemos agua, no tenemos comida. Allá donde estábamos en Egipto, aunque sea a las ollas nos acercamos y teníamos carne, teníamos cebollas, teníamos comida, pero tú nos has traído al desierto para matarnos. Y eso le reclamaban a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Pues fue a hablar con el Señor, ¿verdad? Y le dice, es que tu pueblo está renegando. Y dice, no te preocupes, yo les voy a mandar ese pan que ellos necesitan para comer. Y eso lo podemos ver en Éxodo 16, 15 al 18, ¿verdad? Que les da ese pan, ese maná que bajó desde el cielo para que ellos tuvieran ese alimento. Y muchos de esos que renegaban porque se sentían que ya no tenían fuerzas en ese desierto. El desierto es terrible, ¿verdad? El clima es extremo. Y así es la vida también, hermanos. La vida es como un desierto. A veces hace frío, a veces hace calor, a veces no tenemos agua, a veces no tenemos que comer. Y a veces sentimos que el silencio nos arrebata. Mucha gente no puede estar en silencio. Mucha gente necesita tener prendido el radio, ¿verdad? La televisión, la música, para estar atentos. Pero hay mucha gente que no tiene ese momento de silencio para hablar con Dios o para escuchar a Dios. Y también ese es el desierto. Nosotros estamos pasando por un desierto con esta enfermedad que se nos ha venido. No sabemos cuándo se va a terminar. Ya sacaron, creo que hasta la tercera vacuna, Dios mío. Entonces mucha gente está aterrorizada. Pero como les dije hace rato, como que estaban amarrados, ¿verdad? En sus casas. Estábamos, amarrados en nuestras casas. Y en el momento que nos quitaron, ¿verdad? El nudo, las fiestas llenas, los casinos llenos, los restaurantes llenos. ¿Y la iglesia? Vacía. ¿Qué no debe de ser al revés? De decirle, Señor, gracias porque no perecí en esta pandemia. A mí me dio la enfermedad, ¿verdad? El año pasado y gracias a Dios la libré. Hay mucha gente que tristemente ya no está aquí para contarlo. Por eso debemos de darle gracias a Dios que a lo mejor sí nos enfermamos con esa enfermedad, con ese virus, pero aquí estamos. Tengo mis secuelas todavía, se me va la memoria, todavía mi olfato no está al 100%. Entonces son muchas cosas, pero gracias a Dios estoy aquí. Y mucha gente también debe de hacer lo mismo y debemos de venir al templo para darle gracias a Dios porque aún estamos con vida. Y mucha gente le vuelve a preguntar a Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Y mucha gente pues no la pensó y se fue. Las iglesias están vacías. La gente no ha regresado.
están de vacaciones todavía. Entonces es triste porque Jesús quiere darnos a nosotros el alimento que nos va a llevar hacia la vida eterna. Es un alimento, hermanos, que nos va a dar una paz, una tranquilidad, una fortaleza, y nos va a ayudar también a no caer en pecado. Porque ese efecto tiene también la comunión, la Eucaristía. No solamente es un pan que recibimos y lo vamos masticando, es una presencia real. Si ustedes han visto que son fanáticos de YouTube, busquen milagros eucarísticos, donde Jesús se hace presente y sangra en la Eucaristía. Entonces, en esos milagros eucarísticos, Jesús nos quiere decir algo. Nos quiere decir, aquí estoy. Algunas personas no creen en la Eucaristía. Algunas personas la consumen y no le dan importancia, ¿verdad? Porque esa confusión que hay, ya no voy a decir más de la mano en la boca, pero mucha gente dice que las manos están sucias. ¿Por qué la voy a recibir en la mano si están sucias mis manos? Pero cuando tú criticas, cuando tú murmuras, cuando tú ofendes, ¿no está más sucia la lengua? Cuando nosotros blasfemamos, cuando nosotros herimos a las personas, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros andamos en chismes, nuestra boca está limpia para recibir la comunión. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Cada vez que venimos a la comunión nos dice el Señor, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón y después vienes. Por eso es importante el acto de contrición, es importante venir a confesarnos, para venir con ese corazón dispuesto a recibirlo. Porque a través de su cuerpo, el Señor nos está dando gracias, nos está dando superpoderes, que no los vemos o que no los sentimos, pero a la larga nos van a evitar muchos problemas, sobre todo el caer en el pecado, porque eso nos da la fuerza a través de su cuerpo, a través de su Espíritu Santo, que se hace uno en nosotros. No sé si ustedes han mirado la película del Gran Milagro, se la recomiendo, aunque es de dibujos animados, pero ahí se ve lo que es la misa, lo que sucede. Y es importante que no solo vengamos a misa, que nos preparemos. Tenemos los libros que tienen las lecturas, ¿verdad?, de ese domingo. Tenemos la oportunidad de repasarlos. Debemos de venir preparados a venir a ese banquete del Señor, preparados con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a recibirlo, porque Jesús se hace uno con nosotros, se une. Él baja del cielo, Él se humilla, se hace pequeño en ese pedazo de pan, para venirnos a nosotros a dar ese regalo, esa presencia, esa gracia de estar con nosotros. Es muy importante que le demos esta importancia a lo que es recibir la Eucaristía. No solamente los domingos, ¿verdad? También podemos venir entre semana a recibir la Eucaristía. Porque muchas personas, ¿verdad?, tristemente, el católico normal viene a la iglesia solamente 5 veces. Cuando lo bautizan, cuando hace su primera comunión, cuando hace su confirmación, cuando se casa, si es que se casa por la iglesia, y cuando lo traen en un ataúd. 5 veces. Un católico normal son las veces que viene a la iglesia. Muchas veces yo preferí, ¿verdad? Lo dije hace rato, pero lo dije porque yo lo viví. Dejaba a veces el fútbol, que fuera el centro de mi vida, y no venir a la misa los domingos. Yo prefería ver un partido de la selección, ¿verdad? Especialmente cuando son las eliminatorias. Me ponía mi playera verde y me quedaba viendo el partido en mi casa y prefería no venir a misa. Luego voy a misa, luego me pongo en paz con Dios. Pero el tiempo se pasaba. Y así muchos de nosotros, a veces las prioridades en nuestra vida no son las prioridades de Dios, porque Dios nos viene a dar ese significado a nuestra vida. Muchas veces nuestra vida está opaca, está sin color, está sin sentido, porque no lo tenemos a Él como centro de nuestra vida.
los que hemos vivido un encuentro personal en un retiro, en una hora santa o en una misa, sabemos que la vida cambia al nosotros poner a Jesús en medio de nuestras vidas. Y lo hemos experimentado, y lo hemos cantado, lo hemos alabado, pero de repente se nos olvida. De repente se nos olvida que ahí, en el templo, está Jesús esperándonos. Cada domingo y cada día que se hace una misa, Él está ahí presente para recibirnos, para abrazarnos, para darnos la fuerza. Porque a veces venimos con muchos problemas. ¿Los problemas se van a acabar o van a seguir? ¿Seguros? Los problemas no se terminan, pero con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, podemos avanzar durante esas pruebas. Podemos darle vuelta a los problemas. Podemos tener ese descanso que Él nos dice en Mateo 11, vengan a mí los que están cansados. Pero a veces no venimos, estamos cansados, estamos llenos de problemas, tenemos problemas en la familia, en el trabajo, y no venimos al lugar correcto, que es doblar rodilla, venir al Santísimo, sobre todo venir a misa, que es lo más importante. Lo que hacemos aquí en el grupo es bueno, pero lo que es mejor es en el templo, cuando Jesús se hace presente, baja del cielo para darnos a cada uno de nosotros ese pan que da vida. Amén. Levante la mano, ¿quién se está durmiendo? 2, 3, 4, 5. Y en el capítulo 6 de San Juan 35 nos recuerda a Jesús en la otra forma que se hace presente. La primera forma que se hace presente es en la palabra de Dios, que es donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Mucha gente dice, es que yo no escucho a Dios. Entonces, ¿sí lees la Biblia o no la lees? Este mes que pasó de septiembre se recordó a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia, ¿verdad?, al latín. Y él nos decía que el que no conoce la palabra no conoce a Cristo. El que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Entonces, para escuchar nosotros esa voz de Dios, hay que leer la Biblia. 15 minutos al día, ¿verdad?, cuando menos. Y nos dice aquí en el versículo 35, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, ¿cuántos venimos a Él? Cada domingo, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad para estar con Él. Y Él con nosotros. Él se hace presente en nosotros para darnos esa vida eterna, para darnos esa fuerza que a veces venimos todos caídos. Si nosotros, ¿verdad?, en el alimento corporal, el alimento físico, si no comemos 1 o 2 días, ¿qué pasa? ¿Mande? Nos deshidratamos, nos debilitamos. Ahora, ¿cómo sería si no recibiéramos el cuerpo de Cristo? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso, en la vida espiritual? Por eso a veces estamos débiles, por eso a veces caemos, por eso a veces nos alejamos de las cosas de Dios, porque nuestra vida espiritual está o no está. Nuestra vida espiritual a veces la dejamos en el olvido, no le ponemos atención. Como les digo, la prioridad a veces en nuestras vidas es la familia, que está bien, pero recuerden que si la prioridad es la familia, también debemos traer a la familia a la iglesia, para que conozcan de Dios, para que conozcan lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Jesús nos quiere dar muchas cosas, sobre todo nos quiere dar esa fuerza para seguir adelante,
Porque así como los israelitas en el desierto, muchos de ellos tristemente no llegaron a la tierra prometida. Porque ¿cuántos años pasaron en el desierto? A ver, prueba de Biblia, examen de Biblia. 40 años. ¿Cuánto ha durado esta pandemia? Y muchos a lo mejor no vamos a llegar a esa tierra prometida. Primero Dios, ¿verdad? Se va a terminar la pandemia y vamos a regresar a la normalidad. Pero mientras nos agarró desprevenido, ¿verdad? Esta noticia de este virus. Nuestra vida espiritual a lo mejor no estaba en el momento oportuno. A lo mejor no teníamos esa fuerza. A lo mejor nos debilitamos o teníamos miedo, o tenemos miedo aún todavía de salir. Tenemos miedo todavía de estar cerca de la gente. Tenemos miedo de acercarnos, de saludarlos de mano. A veces al querer saludar a la gente, no sé si de mano, de puño, de codo. Ya no sé cómo saludar a la gente, ya se me olvidó. Muchos, ¿verdad?, que son a lo mejor del centro del país, tienen la costumbre de saludarse con un beso. Y también como que te saludaré o no te saludaré. Entonces tenemos miedo, tenemos temor de saludar a la gente. Y mucha gente todavía está en ese trance, ¿verdad?, de miedo, de temor, de salir, de convivir. Y otra gente está al revés. No le tiene miedo, ¿verdad?, a las congregaciones donde hay mucha gente, masivas, ¿verdad? Se volvieron a juntar los bookies, ¿verdad? ¿Sí sabían? Y mucha gente estuvo, pero llenísimo el concierto. Y más de $200 pagaron para ir a ver ese concierto. De los rookies, digo, de los bookies. Porque ya están grandes. A eso no le tienen miedo, ¿verdad? Pero sí le tienen miedo a venir a la Eucaristía. Que ya podemos congregarnos adentro del templo, que ya podemos, ¿verdad?, aunque usemos la mascarilla. Y ya podemos comulgar en la boca. ¿Sí sabían que pueden comulgar en la boca o no sabían? Podemos comulgar de la manera que sea, ¿verdad? En la mano o en la boca, no importa. Lo importante es que comulguemos, que recibamos ese cuerpo de Cristo. Y como dice San Pablo en 1 Corintios, que lo hagamos en gracia. Porque también debemos prepararnos para recibir la comunión en gracia. Debemos de confesarnos, debemos de ponernos en paz con Dios, ¿verdad? Y hay personas que tristemente, por circunstancias de la vida, no pueden recibir la comunión física. Porque no se han casado, porque viven en pecado, porque a lo mejor no tienen sus documentos en regla y no se pueden casar bien. Diferentes situaciones, ¿verdad?, que solo ustedes y Dios lo saben. Y por eso deben de hablar con un guía espiritual, con un sacerdote. Aunque sea recibir la comunión espiritual, ¿verdad? Esa oración de San Alfonso de Ligorio, ¿verdad? De te quiero recibir, Señor, aunque sea espiritualmente. Aunque sea de esa manera podemos ser partícipes de ese banquete, de esa gracia de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las dos formas en las que Jesús se hace presente? Su palabra y su cuerpo, que es la Eucaristía. Son las dos formas que nosotros necesitamos para tener una vida espiritual más o menos, ¿verdad? Porque algunos de nosotros con nuestros méritos, con nuestras obras, pues aunque sea vamos a llegar al purgatorio quemando llanta. A lo mejor, ¿verdad? Dios quiera que nos permita llegar al purgatorio. Porque para el otro lado, ¿verdad?, donde el elevador diga que va para abajo, pues ahí no queremos ir. Queremos ir para arriba. Y el purgatorio, lo he dicho en broma muchas veces, cuando ustedes van al médico, antes de entrar al médico, tienen que esperar en la sala de espera. Y ese es el purgatorio, es la manera en que yo lo miro. El purgatorio es la sala de espera, el waiting room, mientras ustedes esperan a ver al médico. Ya cuando les toque ver al médico, pues ya es el cielo, ¿verdad? Y primero Dios, todos vamos a poder, aunque sea, llegar
al purgatorio. Amén. Se me hace que ya se estaban durmiendo por allá atrás. La Eucaristía es el alimento que nos transforma, que nos fortalece, que nos ayuda a no caer en pecado. Y por eso los debemos de consumir diario o cada semana. En el Catecismo de la Iglesia dice que debemos de comulgar cuando menos una vez por año, ¿verdad? Y también dice, también se deben de confesar cuando menos una vez por año. Pero se imaginan ustedes, pueden comer hamburguesas una vez al año. Bueno, si no le gustan las hamburguesas no hay problema. Pero por ejemplo a mí que me gustan las hamburguesas, yo creo que no puedo ni pasar ni un mes sin comer hamburguesas. Sobre todo las que son para adentro y para afuera, ¿verdad? Esas están buenas. Y con la cebolla asada, esas son las buenas. Pero ahora ustedes imagínense es eso que a ustedes les gusta comer, ya sea pan dulce, ya sea carne asada, pollo, ¿verdad? Aquello que a ustedes les gusta comer, su cosa más favorita, que le dijeran solamente lo puedes comer una vez al año. ¿Cómo se sentirían? Algunos lo tenemos que hacer por dieta, ¿verdad? Porque tenemos algún problema médico, ¿verdad? Pero si nos quitan ese platillo favorito y nos dicen solamente una vez al año, pues como que nos sentiríamos mal o nos volveríamos veganos, ¿verdad? Y yo pienso que la palabra de Dios la debemos de escuchar a diario. Para eso está el Evangelio, para escucharlo a diario, y la Eucaristía también podemos recibir diario. Entonces, hermanos, esas son las dos formas en las que Jesús se hace presente: la palabra y la Eucaristía. Si ustedes ponen atención en la misa, se divide en dos partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Entonces pidamos a Jesús que si no podemos recibirlo en la comunión, cuando menos lo podamos recibir espiritualmente. ¿Qué me hace falta a mí para recibirlo con esa reverencia, con ese respeto? ¿Qué necesito yo de Jesús cuando me dé la comunión? ¿Qué le pido yo a Jesús cuando voy a comulgar? ¿Lo recibo con esa reverencia? ¿Lo recibo con ese respeto? ¿O me da igual? Hay gente que puede comulgar y no comulga. Ya les he platicado este testimonio, pero nosotros con mi esposa no estábamos casados por la iglesia y llegaba la hora de la comunión y nos agachábamos porque no podíamos pasar a recibir el cuerpo de Cristo. Y da pena, da tristeza, da impotencia, porque todos pasan y tú no pasas. Hasta que ya pues pudimos, ¿verdad?, juntar esos documentos que nos hacían falta y ya ponernos las pilas, ¿verdad?, para recibir el sacramento del matrimonio. Entonces yo les exhorto a que ustedes oren cuando vayan a recibir el cuerpo de Cristo. Que no solamente le pidan cuando esté consagrando el sacerdote, que también le den gracias. Y no nada más pedir por nosotros, sino pedir por los enfermos. Pedir por aquellos que les hace falta conversión, por aquel familiar que está en problemas, por aquel familiar que está enfermo, por aquel hijo que anda en malos pasos, por aquel sobrino que anda en pandillas, por aquel sobrino que no encuentran. Tenemos muchas razones en las que podemos orar, y una de las maneras más fuertes que Jesús nos puede ayudar es cuando es el momento de la consagración y le pedimos a Jesús por nuestros favores. Amén. Así que en estos momentos, hermanos, vamos a cerrar un poquito nuestros ojos y vamos a meditar en esta palabra de Juan 6, que nos dice: Jesús está en mí y yo estoy en Él. Así que cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre Celestial, en esta noche yo te quiero dar gracias por haber escuchado tu palabra,
por haber estado en este momento aquí, congregándome con mis hermanos, llenándome, Señor, de tu primer forma, que es la palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a ser más respetuoso con tu cuerpo sagrado, Señor. Te pido que me ayudes a ponerme en paz conmigo mismo, a que me ayudes a ponerme en paz con mis hermanos, con mis padres, a lo mejor que estoy alejado. Y cada vez que te recibo, Señor, te quiero pedir por ellos. Te quiero pedir por aquellos que me han ofendido, por aquellos que me han hecho daño. Te pido por aquellos que necesitan el consuelo. Te pido por aquellos que necesitan un abrazo, porque están tristes, están deprimidos. En esta Eucaristía, Señor, te quiero pedir por todos los enfermos. Señor, por todos aquellos que están en un hospital, por todos aquellos que están enfermos, que están postrados en una cama, que están sufriendo de cáncer, que están sufriendo de alguna enfermedad terminal. Te pido, Señor, por aquellos que ya se han ido, que se nos han adelantado, que los perdones, Señor, que los recibas en tu seno. A lo mejor, Señor, cuando ellos se tuvieron que ir a tu presencia, no estaban en paz contigo, no estaban en paz con su familia, no estaban en paz con los suyos. Y les cuento esta anécdota que nos dijo el padre Ricardo en un funeral, que una señora que falleció fue triste porque solamente a su funeral llegaron 2 personas. Y el padre les preguntó, ¿por qué solamente llegaron 2 personas? Y dijeron las muchachas, es que mi mamá no se llevaba con nadie. Mi mamá siempre tenía problemas con las personas. Y a veces, por nuestro orgullo, por muchas razones, nos convertimos en esas personas que nadie quiere estar con nosotros, que nadie quiere compartir. Pidámosle al Señor que no seamos de esas personas. Pidamos al Señor que nos transforme nuestro corazón, ese corazón que a veces es muy duro, ese corazón que a veces guarda rencor, guarda resentimiento. Que en ese corazón se vuelva un corazón como el tuyo, Jesús. Un corazón afable, un corazón misericordioso, un corazón que perdona, un corazón que abraza, un corazón que da amor, un corazón que da una sonrisa, que da un abrazo a aquel que lo necesita. Señor, te pedimos que nuestro corazón se ablande, que en él pueda caber tu gracia y tu misericordia, Señor. Te pido, Jesús, que cualquier sentimiento negativo que hay en mi corazón, Señor, te lo lleves. Que esos pensamientos que a veces me impiden socializar con mis hermanos, con mis familiares, con mis padres, se vayan. Cualquier cosa que se haya anidado en mi corazón que no te agrade, Señor, te pido que lo tomes. Y te pido que lo pongas a los pies de tu cruz, Señor. Y ahora te voy a pedir, hermano y hermana, que tú le pidas al Señor, ¿qué quieres que haga Él por ti en esta noche?
que traes en tu corazón y en tu mente, que te gustaría entregarle aquí a los pies de su cruz. En estos momentos Jesús abre sus brazos, así como esa cruz de madero, pero no los abre para estar crucificado, los abre para abrazarte, los abre para darte el consuelo que tú necesitas, los abre para darte fortaleza, para darte paz, para darte tranquilidad. Pídele al Señor, hermano y hermana, eso que tú traes guardado en tu corazón por mucho tiempo y que no has podido entregárselo. Pídele que te regale de su paz, y así como se hace presente en la Eucaristía en su totalidad para darnos de su gracia y de su misericordia, así también se haga presente en esta noche en nuestro interior, para darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante en este caminar, en este desierto, en esta prueba. Sí, Señor, nos unimos a ti en esta presencia real que tú vives, Jesús amado, tu alianza eterna de la cual tú nos llamas, donde tú has derramado en nosotros y nos permites recibirte. Y así, Señor, nos separamos de ti. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, oh Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, Cristo vive, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. Oh, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es la cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre Señor, me da vida, tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
Tú, Jesús, presente, real, te das a nosotros en cuerpo y alma, Señor. Jesús bendito, tu presencia que siempre permanezca en cada uno de nuestros hermanos y en todos, como tú, Señor, tú dijiste en tus palabras, no los dejaré solos, y en memoria mía hagamos, Señor, que en recibirte, Señor, como ese día que tú mismo pusiste tu cuerpo y tu sangre, Señor, hasta hoy presente, Señor, tú te sigues dando por nosotros cada día más, Jesús, para recibirte y venir a ese encuentro contigo, Jesús, amado, bendito de mi corazón. Gracias por tanto amor, Jesús, porque realmente es así, Señor, porque es el amor con el que tú derramaste la sangre para cada uno de nosotros. Jesús bendito, nos das vida para recibirte en ese encuentro contigo, Jesús. Alabado sea por siempre, Señor. Alaba al Señor en esta presencia real, viva de su nombre. Sobre todo nombres, Jesús vive. Jesús vive y está en nosotros. Bendito seas, Jesús. Amén, amén, amén. Y en esa paz que el Señor nos ha regalado, vamos a darle gracias porque pudimos experimentar esa paz, porque pudimos experimentar ese amor. Si tú gustas en estos momentos cruzar tus brazos y sentir ese abrazo de Jesús, siente cómo su presencia en estos momentos se ha derramado aquí en este lugar. No solamente se hace presente en su palabra, sino que se hace presente con su Espíritu Santo. Y en estos momentos siente ese abrazo de Jesús, ese abrazo de amor que te hace falta. Ese abrazo que te va a dar la paz que tú tanto necesitas. Le has estado pidiendo al Señor por ese problema y sientes que no te escucha. Sientes que Dios se ha alejado de ti. Pero tenlo por seguro que en ese problema que tú tienes es cuando Jesús está más cerca de ti. Aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, porque Jesús así lo dice en su palabra: yo estaré con ustedes hasta el último día. Así que no te desanimes, sigue orando, sigue pidiendo, sigue dando gracias, sigue alabándolo, porque el problema, mi hermano, mi hermana, Jesús lo tiene en sus manos. En estos momentos le vamos a dar gloria a nuestro Señor Jesús, para darle gracias. Alaba al Señor y dile gloria. Jesús.
Echa tus manos a Él. Jesús vive, alábalo. Vivo, presente, Cristo vive en tu nombre. Gloria, dilo conmigo, gloria, alábalo. Ensálzalo. No, ponte de pie a Él, ríndele su nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre en este momento, Señor. Por siempre, Jesús, te alabamos y te bendecimos, te ensalzamos y te glorificamos en tu nombre, Señor, sobre todo nombre. Bendito sea el que ha bajado del cielo. Bendito sea en tu nombre, se abra, Señor, la bendición de tu presencia. Tú estás, Jesús, vivo y presente. Bendito seas, Jesús. Amado seas por siempre, Señor. Sobre todo nombre. Amén. Gracias, Jesús.